decir cuando decimos lenguaje excelente? ¿Por qué es excelente el uso que hacemos del lenguaje? ¿Y por qué es necesario que sea excelente el uso que hacemos del lenguaje en ámbitos profesionales y también en ámbitos no profesionales? En ámbitos donde pues simplemente queremos una comunicación que haga más depuradas las relaciones, más interesantes, más ricas, más profundas y quizás incluso, o por qué no, sin el quizás, más cariñosas también. Bien, excelente en el sentido de que logremos una alta precisión, un grado de profundidad y de precisión de tal magnitud y producido de tal manera que lleguemos a, digámoslo así con una metáfora, al corazón de la persona con la que nos estamos comunicando para que el entendimiento mutuo, el entendimiento entre la otra persona y yo, en este caso, por ejemplo, sea realmente algo que nos resulte a ambos útil y nos conduzca a estados cada vez más pletóricos, más elevados y sobre todo algo que es una característica de los estados elevados y que además redunda en una retroalimentación de esos estados es la dimensión de creatividad de esos estados. Lo que a veces en algún taller, en alguna charla, en alguna conferencia sentimos como qué buena onda que hay aquí, qué buen rollo, qué clima tan agradable y magnífico, qué clima tan estupendo para crear cosas, para realizar proyectos comunes. Bien, esto se logra hablando de determinadas maneras, primero con uno mismo y luego con los otros seres humanos con los que nos comunicamos. En ese sentido hablo de excelencia en el lenguaje. Excelencia entonces, primero que facilite la comunicación y en segundo lugar que facilite una comunicación que sea profunda, clara y de alguna manera, inventando una palabra, llegadora, que llegue a la otra persona y que genere dentro de la otra persona esta sensación tan importante de comprensión. No olvidemos que, como dijo el psicoanalista francés Jacques Lacan, la comprensión es ante todo y más que todo una sensación en el cuerpo, algo que sentimos que nos comunica a través de las sensaciones internas, de las propiocepciones, la comprensión inmediata de que hemos entendido, ese eureka emocional que nos dice que estamos en la senda de la comprensión, en el camino correcto, en la dirección adecuada o persiguiendo el camino, el objetivo que realmente sea el nuestro y que más nos convenga. Bien, a veces en la comunicación, cuando no es excelente, no tiene por qué serlo, porque de hecho, como suele decir algún dicho del planeta, no nacemos sabiendo, sino que somos unas esponjas abiertas perpetuamente a la comprensión nueva y al aprendizaje nuevo, no siempre nos comunicamos de la manera más adecuada. Si yo hago un poquito de memoria, en los últimos días, por ejemplo, recuerdo en un taller una chica que dijo en determinado momento, eh, bueno, sí, hablando de otra persona que estaba en el taller, sí tiene un diagnóstico psiquiátrico, pero hay que saber eh, cuál es el origen y qué orientación tiene esa patología en el caso de esa persona, bueno, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, la pregunta adecuada en este caso es solo una. Sí, eso está muy bien, eh, pero yo pregunto, ¿según quién? Porque claro, yo no soy psiquiatra, ni estaba dando una clase de psiquiatría, ni estaba realizando un diagnóstico psiquiátrico, sino que estaba haciendo un taller de programación neurolingüística. Entonces, a lo que voy con esto, que nos pasa muchas veces a todos, cuando no procuramos ese cierto grado de excelencia en la comunicación, que redunda y a la vez comienza, es final y es origen a la vez, en una manera de pensar excelente también, en una manera depurada de elaborar nuestros pensamientos para que
lo que finalmente salga de nuestra boca sea constructivo, positivo, creador de nuevas posibilidades, creativo. A veces eh, nos hablamos tanto a nosotros mismos y nos comentamos tantas cosas que impedimos la comunicación excelente. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, en el caso del ejemplo que yo he puesto ahora mismo, eh, puede ser esa persona o podría ser cualquier otra persona. El diálogo interno produce tal grado de convicción en la persona, las creencias previas, las creencias acerca de cómo han de ser las cosas, cómo han de hacerse, cómo deberían hacerse, y las suposiciones acerca de lo que debe decirse, lo que debe hacerse, los pasos que deben cumplimentarse, son tan grandes y ejercen una presión cerebral tan grande, tan demoledora, que olvidamos algo tan sencillo como en qué contexto estamos. Es decir, pongo un ejemplo absurdo e inventado. Si yo voy con mis hijos al circo, indudablemente me voy a divertir. No voy a pedir la palabra, pedir un micrófono y criticar el arte de los payasos, porque no es el contexto adecuado para criticar el arte de los payasos. Sin embargo, nuestro diálogo interno, nuestra cháchara, nuestro parloteo continuo, que tiene una función muy clara, tiene la función de afianzar nuestras creencias, mantenerlas firmes, mantenerlas en un cierto orden y jerarquía, que no se muevan y mantener ante nosotros mismos una cierta imagen de nosotros mismos que la mantenemos para poder luego mantenerla ante los demás. En un juego de múltiples retroalimentaciones que podría ser interesante analizarlo, pero que no es este el contexto para analizarlo. Sí debemos quedarnos con la idea de que ese es el resultado, eso es lo que hacemos. Alimentamos una imagen que además es alimentada desde el exterior, etcétera, para mantenernos en un yo construido, en una serie de percepciones construidas, siempre estables, que demandamos de nosotros mismos o mismas y que los demás demandan de nosotros, que en definitiva nos impiden estar donde estamos, nos impiden estar en un contexto X en estado perceptivo. El estado perceptivo, que acabo de nombrarlo de esta manera, pero si el discurso hubiera discurrido de otra manera, lo hubiera nombrado de otra manera, y de lo que se trata es de generar comprensión, de crear comprensión, de crear entendimiento, de crear un lenguaje excelente que pueda ser cuestionado siempre, 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 que pueda ser indagado siempre, 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 y que esté siempre abierto a crear nuevas posibilidades de pensamiento, de rico pensamiento, de ricas posibilidades y de nuevas ideas que nos hagan la vida más interesante, más feliz, más idónea, más adecuada.